A la lógica simbólica se le conoce con los nombres de logística o lógica matemática. Este tipo de lógica guarda una relación bastante estrecha con la lógica proposicional, en sentido de que en esta última aplicamos un proceso de formalización. Por ejemplo, podríamos sintetizar la proposición todo S es P con simplemente la vocal A. Ahora bien, la logística va a llevar ese proceso a un nivel más alto, en sentido de que ya no solo vamos a simbolizar proposiciones, sino también los conectivos lógicos. Unos ejemplos podrán ser la conjunción, la disyunción, la conclusión, entre otros. También podemos seguir simbolizando proposiciones. Por ejemplo, si yo digo la realidad objetiva pertenece al campo de la ciencia, la puedo simbolizar con la consonante P. O bien, si digo si veo un cometa, entonces pediré un deseo. La puedo simbolizar con la consonante Q, entonces R. Nos damos cuenta de que no solo se pueden simbolizar proposiciones, sino también los conectivos que vinculan a estas con otras. Ese es el tema que nos atañe hoy, la simbolización de los conectivos lógicos y su comportamiento entre proposiciones. Iniciamos. Para entender cómo funciona la logística o lógica matemática es necesario comprender su lenguaje. El lenguaje simbólico tiene tres propiedades. La primera es que es precisa. Quiere decir que enlaza de manera certera dos o más proposiciones. La segunda es que es sencilla. Su comprensión es universal. Y la tercera es que sintetiza conocimiento al aplicar únicamente símbolos. La logística se va a valer de la simbolización para sintetizar las proposiciones, pero para eso tenemos que comprender la noción de formalización. Formalizar un sistema consiste en suprimir el contenido y evaluar cómo la concatenación de los argumentos se comporta. Un ejemplo podría ser, si yo les coloco el siguiente silogismo, nos damos cuenta que dice, toda propiedad posee valor, ningún valor es inmutable, por ende, nada inmutable es una propiedad. Al leer este silogismo nos damos cuenta que no posee mucho significado. Sin embargo, dentro de los sistemas de formalización, el significado no es tan relevante. Nos interesa más que cumpla con normas formales. Al ver este silogismo, nos damos cuenta que las cumple todas y que este pertenece a la cuarta figura del silogismo, representado por cámenes, de esta forma. En ese sentido, la lógica simbólica va a continuar una línea de simbolización del sistema proposicional, solo que vamos a ver cómo se comportan ya las proposiciones en relación con sus conectivos lógicos. Estos pueden ser negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. En síntesis, la lógica simbólica se vale de los dos procesos, tanto de formalización como de simbolización, para entender mejor y de una forma más eficiente a la lógica proposicional. Para entender los conectivos lógicos hay que conocer qué tipo de oración son las que van a operar. Y estas son las oraciones declarativas de carácter apofántico. Quiere decir que pueden ser verdaderas o falsas. Estas a su vez se clasifican como oraciones simples, atómicas, y oraciones compuestas, moleculares. Las proposiciones atómicas son las que poseen únicamente un núcleo. Un ejemplo podría ser, en el espacio exterior hay gas hidrógeno. O bien, Carlos Meria pintó Ventana al infinito. Ahora, en las proposiciones compuestas o moleculares, se dice que existe más de un núcleo en su estructura y estos van a estar vinculados a través de los distintos conectivos lógicos, como y, o, sí y solo sí, entre otros. Un ejemplo podría ser, sí y solo sí haces una contribución excepcional a la humanidad, entonces te entregarán un premio Nobel. O bien, el magnesio regula el azúcar y la presión en la sangre. Para operar los conectivos lógicos se han establecido ciertas tablas que van a reflejar sus valores de verdad o falsedad de acuerdo a la distribución de sus componentes. Ahora pasaremos a estudiar cada conectivo lógico. El primer conectivo lógico es la negación, no. Esta se representa con esta tilde. Básicamente se refiere a que la proposición posee un valor opuesto al de su afirmación,
quiere decir que P pasa a ser no P. Por ejemplo, si yo afirmo el joven Heidegger es sueco, su negación es el joven Heidegger no es sueco. También se puede hacer una negación de la negación, entiéndase, una doble negación. Y eso quiere decir que la proposición pasa a ser afirmativa. Un ejemplo podría ser, no es cierto que el gato no pertenezca a la familia Felidae. Esta proposición se representa con doble tilde y pasa a ser, es cierto que el gato pertenece a la familia Felidae. La tabla de verdad del conectivo lógico negativo es esta. Aquí nos podemos dar cuenta que únicamente el valor de la proposición P va a ser opuesto al de la primera columna y el valor de la doble negación va a ser opuesto al de la segunda columna. Cuando solo existe una proposición, los valores de verdad corresponden a los de las primeras dos columnas. Continuamos. El conectivo lógico de la conjunción y se representa con este símbolo. Quiere decir que la conformación de proposiciones compuestas solo cuando ambas proposiciones unidas por esta conjunción sean verdaderas, su valor resultante será verdadero. Un ejemplo podría ser, Protágoras fue un sofista y Gorgias también. Aquí nos damos cuenta de que ambas proposiciones son verdaderas, por lo que su valor resultante es verdadero. Los valores de verdad de la tabla de la conjunción son estos. Nos damos cuenta de que cuando ambos valores son verdaderos, su valor resultante es verdadero. En cualquier otra configuración, su valor resultante es falso. Continuamos. La disyunción o se clasifica como inclusiva o exclusiva. La disyunción inclusiva se simboliza así. Esto quiere decir que al menos una de las proposiciones que estén vinculando debe ser verdaderas para que su valor sea verdadero. O si ambas proposiciones son verdaderas, también lo será su valor. Un ejemplo podría ser, la formación del dólar se decretó en Filadelfia, o en Filadelfia se ubica la campana de la libertad. Ambas proposiciones son verdaderas, por lo que su valor resultante es verdadero. Otro ejemplo podría ser, en Rumania se ubican los bosques de Transilvania, o en Estonia se ubica el castillo de Bran. Nos damos cuenta que la primera proposición es verdadera, mientras que la segunda es falsa, pero su valor sigue siendo verdadero. Los valores de verdad de la disyunción inclusiva son estos. Si nos percatamos, nos damos cuenta que solo cuando ambos valores sean falsos, su resultado será falso. Un ejemplo podría ser, El Salvador se ubica en América del Norte, o su presidente es Claudia Sheinbaum. Ambas proposiciones son falsas, por lo que su valor también lo es. Continuamos. La disyunción o exclusiva se simboliza así. Esta demanda que al menos una proposición sea verdadera y la otra falsa. Si los valores de verdad son ambos verdaderos o ambos falsos, su valor resultante es falso. Un ejemplo podría ser, el monte Everest es el más alto del mundo, o no lo es. Aquí nos damos cuenta que la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Quiere decir que para que su valor resultante sea verdadero, una proposición debe ser verdadero y excluir inmediatamente a la otra. Los valores de verdad de la disyunción exclusiva son estos. Aquí nos percatamos que cuando los valores son iguales, su resultado es falso. Un ejemplo podría ser, el cometa Halley fue observado por primera vez en 1998, o cada 5 años orbita la Tierra. Ambas proposiciones son falsas, por lo que su valor resultante también lo es. Continuamos. El condicional se simboliza así y se construye como si una primera proposición, entonces una segunda proposición. A la primera proposición se le ha denominado antecedente, mientras que a la segunda consecuente. Si el antecedente es verdadero, también lo es el consecuente. Ahora, el único caso de falsedad es cuando de un antecedente verdadero generamos un consecuente falso, porque de un antecedente verdadero necesariamente su consecuente debe ser verdadero también. Los valores del condicional están aquí. Voy a dar un ejemplo por cada uno de los casos. El primer caso dice así, si el tritón pierde una extremidad,
entonces la regenera. Ambas proposiciones son verdaderas, por lo que su valor resultante también lo es. El segundo caso, si trabajo todos los días, entonces seré tan adinerado como Elon Musk. Aunque el primero sea verdadero, la segunda proposición es falsa, porque la primera no implica necesariamente a la segunda, por lo que su valor resultante es falso. En el tercer caso, si la Eneida es un escrito contemporáneo, entonces es una magnífica obra literaria. Ahí nos damos cuenta que la primera es falsa, mientras que la segunda proposición es verdadera. Entonces su valor resultante puede ser verdadero. Y el último caso es, la música punk es relajante, entonces calma a los bebés. Ambas proposiciones son falsas, por lo que su valor resultante es verdadero. Continuamos. El bicondicional o de doble implicación, sí y solo sí, se simboliza de esta manera. Este conectivo lógico implica que las proposiciones enlazadas entre sí deben poseer el mismo valor de verdad. Quiere decir que ambas deben ser verdaderas o falsas. De lo contrario, su valor resultante será falso. Un ejemplo podría ser, puedes medicar al paciente correctamente. Sí y solo sí te has graduado de medicina. Eso quiere decir que me he graduado de medicina si y solo si he logrado medicar correctamente al paciente. Aquí les dejo los valores de verdad de este conectivo lógico. Quiero concluir el tema de los conectivos lógicos presentando una síntesis a manera de tabla que los ayude a recordar más las especificaciones de cada uno de los conectivos. Se las coloco aquí. Les agradezco mucho su atención y los invito cordialmente a colocar cualquier duda o consulta en los comentarios. Gustosamente la estaré resolviendo. Y si este video ha resultado de su agrado o utilidad, los invito a suscribirse al canal. Muchísimas gracias.